Nos va a hablar de cuáles son los alcances en materia ambiental y protección del ambiente para poder reflexionar. Vamos a iniciar entonces con este abordaje jurídico de esta opinión consultiva número 23 del 2017 que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de iniciar el abordaje propio de la opinión consultiva, vamos a tomar algunos conceptos previos para distinguirla de la sentencia que analizamos en el anterior seminario, en el caso La Oroya versus Perú, Comunidad de La Oroya versus Perú. ¿Qué es una opinión consultiva? Es un mecanismo por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expide, determina, da su opinión respecto a una consulta que le haya efectuado algún Estado miembro de la Convención Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos o un organismo de la Organización de Estados Americanos. La diferencia con una sentencia de la Corte es, primero, que la opinión consultiva no requiere un conflicto entre los Estados y no es vinculante tampoco para los Estados partes. Tampoco requiere el agotamiento de la vía interna, del derecho interno del Estado, para tener acceso a la Corte. En cambio, las sentencias de la Corte sí requieren que haya un conflicto concreto, una disputa. Vamos a hablar de otro aspecto ambiental, que también es algo que vemos mucho con la contaminación, que no hay un límite específico. De hecho, en la opinión consultiva específicamente dice que se habla de una grave degradación del entorno marino y humano en la región del Gran Caribe. Entonces, si bien la opinión la pide Colombia, no les puedo hablar exclusivamente de Colombia. Así que, vamos a ver el Gran Caribe. Como ven, tenemos Colombia sería acá. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, que Colombia contaminó sus costas, no podemos decir que la contaminación se quedó en Colombia, porque llegó al mar y se puede esparcir por todo lo que es el Gran Caribe y finalmente llegar al océano. Lo mismo si tenemos contaminación en Panamá, en Nicaragua, en Cuba o en cualquier otro país. Entonces, me pareció importante poner en contexto que esto es el Gran Caribe. Entonces tenemos un espacio muy amplio y no podemos justamente limitar y decir, bueno, esta es la contaminación en Colombia y se queda en Colombia. No, porque se va a expandir. En principio vamos a abordar la parte política, la parte de reflexión de derechos humanos, que es la que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche y cómo podemos unir estas dos perspectivas, jurídica y ambiental, en una reflexión colectiva y comunitaria de la opinión consultiva 2317 del 17 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Colombia, que es la primera vez que este organismo internacional habla sobre lo que significa el medio ambiente en forma expresa, como lo decíamos al principio, desde lo jurídico y donde está escrito en el pacto y en el protocolo de San Salvador. Bueno, acá había que sentar una posición y esto es lo que hizo en este caso la Corte Interamericana. Como ya lo señalamos en el seminario anterior, los organismos de la OEA son, en el caso de la OEA, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso del pacto es la Corte Interamericana, que tiene tres funciones, ¿no? Que son la contenciosa, que es el caso que vimos anterior, esta, que es la opinión consultiva, y hay una tercera, que son las medidas provisionales. Así que, en ese marco, yo les voy a introducir cuál es el contexto político y económico